Vamos a pasar a ver un poco las preguntas que nos han ido surgiendo por el chat. He visto que el profesor Cuenca ha contestado por el chat a una de ellas. Entonces, bueno, voy a comentar un poquito de las que se han hecho dirigidas a Rafa Domenech y luego pasaré también alguna más para Alain y para Marta. Entre las que nos han planteado para Rafa, hay una que nos plantea lo siguiente. Una de las cuestiones que se plantea es que los estímulos del gobierno español en la crisis sanitaria se basan en gran medida en préstamos y créditos a empresas, más que en transferencias directas, como sucede en otros países europeos. Me gustaría saber en qué medida esto es cierto y qué margen fiscal existe para poder optar a una mayor orientación hacia transferencias, que son más efectivas que el endeudamiento si son selectivas. Sí, vamos a ver. No es cierto que España tenga un sesgo un sesgo relativo, obviamente. El gobierno ha utilizado más recursos financieros que transferencias para hacer frente al COVID, pero esto ha pasado incluso con más medida en otros países europeos, sobre todo, por ejemplo, en Alemania y en Italia, ¿no? Si comparamos España, por ejemplo, con Italia, nosotros hemos gastado mucho más en transferencias que Italia y mucho menos en ayudas financieras que lo que ha aprobado Italia, ¿no? Ciertamente, las transferencias son más eficaces que las ayudas financieras, pero las ayudas financieras también lo son y mucho, ¿no? Porque no todas el sector privado, por un lado los hogares y por otro lado las empresas, pueden tener necesidades muy diferentes. Lo que sí que es cierto es que a medida que va ampliándose la duración de la crisis y que las empresas ya se han endeudado lo que tenían que endeudarse, empezamos a entrar en otra fase. Ya no hay apetito para más demanda de crédito. Las empresas no quieren seguir endeudándose más y, sobre todo, ante un panorama económico incierto. Y en ese caso es cuando empiezan a ponerse sobre el debate en cuestión la utilidad de otras políticas públicas, como pueda ser qué hacer con la reestructuración de la deuda de las empresas. Yo creo que todavía no estamos ahí, pero desde luego sí que hay que ir hacia sistemas eficaces que permitan la supervivencia de la empresa, realizando una reducción de sus niveles de endeudamiento, ¿no? Muy bien. Una pregunta para Alain, aparte de la que ya has contestado, nos decía que existe una propuesta para la tributación para la robotización. ¿Considera que tiene sentido? Y a mí me gustaría añadir una reflexión sobre lo que has comentado de los nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales que van a ponerse en marcha, según he entendido, a partir del año que viene, y también sobre ciertas transacciones financieras de elevado volumen. ¿Qué expectativas de recaudación tienen estos impuestos? ¿Y nos pueden ayudar a aumentar los ingresos públicos por todo este aumento de gasto que ha habido y que hay con el tema de la pandemia? Alain. Sí, gracias. A ver, sobre esto último no tengo las cifras en la cabeza, pero no son expectativas de recaudación Muy grandes. altas. O sea, no recuerdo ahora si eran 800 millones. Digo, en términos, no vamos a tapar el déficit público por esta vía, mucho menos, ¿no? Pero son impuestos que tratan, por un lado, sobre todo el de digital, de tratar de un poco igualar, ¿no?, la situación de las empresas que siguen trabajando, vamos a decir, ¿no? Tú tienes una empresa, fabricas lo que sea, lo vendes en tu tienda o lo distribuyes a tus distribuidores y pagas un impuesto sobre sociedades, y si tienes una web instalada en no sé qué país, pues vendes igual y tributas en aquel país, en su caso, ¿no? Entonces, digamos, es más una necesidad de que esas actividades, no sé, da igual, evidentemente Netflix, etcétera, tributen un poco. Ya. Sabemos que están generando rentas en nuestro país
y no tributan muy poco en nuestro país, ¿no? Pero no va a ser una recaudación que resuelva nuestros problemas, ¿eh? Ya digo, no tengo las cifras en la cabeza, las puedo buscar si alguien están en el proyecto de presupuestos, se han hecho públicas estos días, ¿no? Sí, Luego, tú has sobre sido... los impuestos sobre los robots, bueno, hay artículos, ¿no? Y hay un debate, vamos a decir, académico, ¿no? Doctrinario sobre si hay que grabar los robots. En definitiva, no hay ningún proyecto concreto, ¿no? Para contestar a la pregunta sobre la mesa, al menos del Ministerio de Hacienda, en esa línea. En definitiva, un impuesto a los robots es un impuesto del capital, ¿no? Podemos vestirlo como queramos, ¿eh? Es un impuesto sobre el capital y, bueno, pues tenemos un impuesto sobre sociedades que grava también, grava la renta de las sociedades, pero indirectamente acaba gravando el capital. Mi impresión personal, pero no he estudiado este tema suficientemente a fondo, es que no son los robots los que van a pagar impuestos, son las personas que van a generar rentas y que si una persona maneja 10 robots, pues tendrá más, si tiene mayor renta pagará más impuestos, ¿no? Y si la empresa genera más beneficios, pagará más impuestos. De acuerdo. Otra pregunta que nos han hecho para dirigir a Marta, dice, pregunta sobre el teletrabajo. ¿Cómo pensáis que afectará al mercado de trabajo y a la tributación fiscal, por ejemplo, que alguien viviendo en Lugo pueda trabajar en China y viceversa? ¿Pensáis que el mercado laboral de España está preparado para competir en un mercado global de teletrabajo? Bueno, yo creo que esta pregunta es más para la el ser de tributación. Supongo que iba un poco por lo de los impuestos de los robots. Vamos, yo de tributación no puedo hablar. Si pienso que España está preparada para competir en el mercado global de teletrabajo, bueno, es cierto, depende, ¿no? En el sentido de, a ver, cuando uno compara en el ámbito internacional, ¿no? Pues es cierto que España, dentro de los países desarrollados y en los que se puede considerar que hay una concentración o acumulación de capital humano parecida, pues sí que tenemos unos salarios relativamente bajos, ¿no? Entonces quizás sí que podemos competir en ese sector. Pero bueno, es cierto que yo creo que es imposible prever cómo va a evolucionar a largo plazo. Es cierto que empezamos a competir también con los indios, algunos con un nivel de formación muy alto, por ejemplo, en informática, ¿no? Esto ya está sucediendo, es decir, no hay que esperar al futuro. Yo ya tengo muchos compañeros que trabajan con indios a diario, ¿no? A los que les piden cuestiones informáticas. Entonces, efectivamente es muy difícil. Tenemos desventajas comparativas en algunas cuestiones, tenemos salarios más altos que los indios, pero tenemos salarios más bajos que los estadounidenses. Y supongo que la competencia pues irá por tema de capital humano en este sentido, ¿no? Pero vaya, opiniología es lo que estoy haciendo ahora mismo. Una pregunta muy bueno, otra pregunta que nos ha llegado, esta sería para Rafa Domenech. Dice, me gustaría saber si en los modelos utilizados cabe la posibilidad de introducir y cómo la evolución de la situación sanitaria. Es decir, si la adopción de medidas de confinamiento que repercuten en las expectativas y en el consumo dependen de la saturación del sistema hospitalario. Entonces, en una proyección de la economía parece razonable hacer alguna hipótesis acerca de este sector. Sí, no, es una pregunta muy pertinente. Nosotros no lo hemos hecho, pero en algunos de los trabajos científicos que he citado, el de Eichenbaum y coautores, lo que hacen precisamente es esto, es coger un modelo mucho más sencillo que el nuestro en la parte de equilibrio general, pero introducen un módulo que es un modelo epidemiológico y, por lo tanto, en función de cómo va evolucionando la situación sanitaria, los agentes económicos pueden ir generando expectativas que tienen efectos sobre las variables endógenas del modelo. Esto es perfectamente posible y hay mucha gente que ya lo está utilizando, insisto, con modelos que en la parte más económica son mucho más sencillos que el nuestro. Muy bien, gracias. Marta, ¿alguna pregunta más te dirigen a ti? Vale, dice, en relación a las becas,
¿no consideráis que es mejor que la educación sea gratuita en todas sus etapas, de tal manera que las familias no tengan que hacer gasto en materiales o libros? Bueno, veo que me están haciendo muchas preguntas de educación. Yo tampoco soy experta en educación, pero a ver, en relación a lo que comentan de que la educación sea gratuita, habría que estudiarlo con detenimiento, con datos y llegar a una conclusión, pero mi opinión personal es que una educación gratuita es regresiva, ¿no? Si uno tiene pues cierta capacidad de pago, ¿por qué no va a pagar por la educación, ¿no? Y que habría que centrar esos recursos en las familias que lo necesiten, que realmente tengan dificultad de acceso. Pero como digo, es una opinión personal. Bueno, recuérdese que la educación obligatoria es gratuita en España. Sí, bueno, yo hablaba ahora de la universitaria, perdón. De la universitaria. Alain, antes has comentado el tema de la progresividad de los impuestos, que habría que ampliarla. Has comentado por arriba y por abajo. ¿Podrías aclarar un poco más este aspecto? Bueno, a ver, me refería al IRPF. Sí. El IRPF es el impuesto que aporta mayor, ya lo ha dicho también después Marta, ¿no? Y que aporta, es el impuesto, digamos, que más claramente es progresivo dentro del sistema tributario, junto con el impuesto del patrimonio, sucesiones que gravan la tenencia o la transmisión de la riqueza. Pero estos dos impuestos que recaudan 3.500 millones en España, digamos, tienen un efecto sobre la progresividad, evidentemente, pero marginal, ¿no? En el IRPF podríamos aumentar su progresividad, quería decir que podríamos ampliar la escala de gravamen, pero contrariamente, digamos, era más una reflexión que una digamos, conclusión, ¿no? ¿Debe ser nuestro IRPF más progresivo? Desde el punto de vista de la equidad, probablemente sí. Desde el punto de vista de la eficiencia, cuidado, porque si elevamos mucho los tipos marginales altos, podemos afectar a la oferta de trabajo, al ahorro, etc. Por tanto, hay ahí un trade-off, ¿no? entre esas dos cuestiones. Lo que he querido mencionar es una cosa muy poco, ¿cómo diría yo?, políticamente correcta, y es que nuestro IRPF, también lo están haciendo nuestros vecinos europeos, está excluyendo por abajo a todas las personas que ganan un poco. Y me parece que deberíamos reflexionar sobre la conveniencia de que alguien que gane 10.000 euros al año pague 0 IRPF, como está sucediendo ahora. Y si no deberíamos pensar que alguien que gana 10.000 o 5.000 o 3.000 euros al año pague un poquito, por poquito que sea, porque pagar IRPF es pertenecer a la sociedad. El IRPF es algo que nos une. Contribuir te permite pertenecer y también te permite recibir cuando lo necesitas. Por ejemplo, podríamos pensar, está enlazado con lo que decía al final, insisto que es una reflexión que hago a título personal y más bien filosófica sobre la naturaleza del impuesto, ¿no? Podemos incluso pensar que haya un tramo del IRPF que fuera negativo. O sea que si usted no gana nada y se considera, como considera ingreso mínimo vital, que usted necesita, la sociedad quiere que usted tenga un mínimo para vivir, se podría dar a través del IRPF. Pero eso obligaría a que todo el mundo participara del IRPF, también los que ganan poco, ¿no? Y creo que, en definitiva, para concluir, lo que quiero decir es que podemos mejorar nuestro IRPF también haciéndolo más universal, ¿no? Haciendo que los ricos paguen, los que más ganan, perdón, paguen más, sí. Haciendo que las clases medias paguen más, también. Haciendo que los que están más en tramos más inferiores de la renta paguen un poquito, pues también. Y quizá esto permitiría que aquellos que tienen, digamos, menores rentas puedan recibir más ayudas, tanto en especie como en efectivo. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta para Rafa Domenech. ¿Qué datos de vacantes son los de la curva de Beveridge?
Expectativa de la curva de Beveridge en los próximos años. Bueno, los datos que utilizamos, los más recientes, son los que publica el INE, que también salen en Eurostat, están trimestralizados, y lo que hicimos en un trabajo en 2017 fue enlazarlo hacia atrás, y eso es lo que se ofrece en el gráfico que he representado, el enlace, la reconstrucción hacia atrás de esa serie con el enlace que publicamos en un artículo en la revista de Economía Aplicada. Perspectivas para los próximos años, como ya he dicho, pues en primer lugar el mercado de trabajo ha sido mucho menos sensible en lo que hace referencia al margen extensivo y también a la tasa de desempleo a esta crisis de lo que normalmente ocurrió en crisis anteriores, y eso tiene que ver mucho con medidas de flexibilización que se han adoptado, y la evolución obviamente va a depender mucho de la capacidad que tengamos, pues, de reconstruir el país, primero cíclicamente y luego estructuralmente, ¿no? Seguramente esta crisis del COVID, mi impresión, y era una de las conclusiones del trabajo, es que seguramente va a suponer un cambio en algunos patrones de consumo y de producción, y por lo tanto necesitamos adaptarnos a estos patrones. Esto ocurre además sobre una tendencia ya subyacente que traíamos de digitalización, de transición energética, de cambios que estaban ocurriendo, estas megatendencias a nivel global, para los cuales nos tenemos que preparar, y todo esto pasa por, desde mi punto de vista, reformas estructurales. Muchas las ha mencionado Marta en su presentación, porque inciden en general casi todas las deficiencias. La mala noticia es donde estamos. La buena noticia es que si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a corregir muchos problemas simultáneamente. Problemas de falta de capital humano, ¿no? O de desigualdad en el capital humano, de equidad de oportunidades, ineficiencias y falta de equidad en el mercado de trabajo, ¿no? Todo esto no solo genera muchas ineficiencias de tipo económico, sino también mucha desigualdad, ¿no? Y esto depende de nosotros. Las buenas noticias es que parte, bueno, no parte, es decir, es una condición previa. Todo el plan europeo de ayudas de Next Generation EU tiene como una condición preliminar que España cumpla con las recomendaciones específicas que la Comisión Europea nos viene haciendo desde hace años, y por lo tanto, pues si seguimos esas recomendaciones, seguramente resolveremos buena parte de esos problemas estructurales. Nos va a llevar tiempo, al menos una década, luchar contra el fracaso escolar, abandono temprano del sistema educativo, mejorar nuestra formación continua, las políticas activas del mercado de trabajo, reformar nuestro mercado de trabajo para reducir la tasa de desempleo estructural tan elevada que tenemos, pero obviamente yo creo que hay que hacerlo. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, hemos llegado casi a la hora que teníamos prevista. Creo que la mayoría de las preguntas más o menos las hemos contestado. Había una más, pero no sé que me han preguntado 2 veces, así que como insisten la voy a comentar, aunque tiene relación con lo que ha contestado ya Rafael. Dice: la flexibilidad del mercado laboral en una economía tan débil como España, con gran precariedad y trabajo principalmente estacionario, ¿no sería un principal factor del incremento de la desigualdad social? A ver, esto todo depende de qué entendamos por flexibilización. Como todo en la vida, se puede hacer bien o se puede hacer mal. Si lo hacemos mal, pues obviamente estaremos condenados al fracaso. Yo por flexibilización entiendo, por ejemplo, lo que se ha hecho con los ERTEs. Y los ERTEs, ya lo he puesto de manifiesto, tener esa flexibilidad para poder mantener durante un tiempo, de manera temporal, esos puestos de trabajo, y todo eso
surge a raíz de las mejoras que se empiezan a hacer con las reformas del 2010, con la reforma del 2012 y con una apuesta decidida por poner recursos públicos en esta crisis. Ese es un ejemplo de flexibilidad buena que nos ha, en el pico, os recuerdo que en el pico de la pandemia, casi 3,5 millones de trabajadores estuvieron acogidos a ERTE, ¿vale? Más márgenes similares de flexibilización es la reasignación sectorial que tengamos que hacer en el futuro. Tenemos que estar abiertos a eso. La flexibilización ocupacional ya ha salido también por esta tendencia a la digitalización, porque tendremos que hacer frente también a la transición energética y, por lo tanto, nuestro sistema productivo, el que tenemos ahora, no va a ser el mismo que el que necesitemos tener dentro de 20 o 30 años. Reasignación tecnológica, ¿no? Y luego hay por un lado tenemos una asimetría muy grande que frente a la flexiseguridad de los países del norte de Europa, del centro y norte de Europa, yo siempre digo que España se caracteriza por la flexirrigidez de su mercado de trabajo. Tenemos un segmento de trabajo totalmente flexible, que es el de la temporalidad, con una tasa de temporalidad que duplica la de nuestros socios europeos, y tenemos otra parte del segmento de trabajo que es muy rígida, y esto genera una dualidad que es uno de los principales talones de Aquiles y de las principales debilidades de nuestro mercado de trabajo, esa dualidad que hay entre trabajadores permanentes y trabajadores temporales, ¿no? Equilibrar esa relación sería otro ámbito de mejora de flexibilización del mercado de trabajo en línea, que nos acercaría a la flexiseguridad de los países del centro y norte de Europa, ¿no? Pero insisto, para eso hay que hacer las cosas bien. Muy bien, muchas gracias. Dejamos aquí ya el turno de preguntas.